Muy bien, buenas noches, ¿cómo anda Freddy? Pero muy buenas noches, bien, gracias a Dios, bien, bien. Sí. Bastante vientito ahora, ¿no? Bastante vientito, refrescó, estaba riendo la humedad esta que hubo todo el día. Hoy me vine tempranito, estaba tempranito, es un decir, bien. Y bueno, estaba todo, parecía que estábamos entre las nubes, ¿no? Ah, sí. Se pasó hasta tarde. Sí. Familia bien, saludos a todos, andan unos por aquí, otros por allá, pero todos bien. Bueno, muy bien, por aquí y por allá, vaya a saber, la imaginación corre, ¿no? De dónde acá y dónde allá. ¿Cómo anda, Pablo? No hay límites. No hay límites. No, y para la imaginación menos límites. No, bien, Miguel, gracias a Dios, contento de estar de nuevo, aunque la mesa se achicó. Sí, hay espacio. No, la mesa está igual. Se agrandó el espacio, ¿qué pasó? Sí, hay más espacio. Hay más espacio. El otro día estábamos perturbados con el micrófono que no daba abasto. ¿Qué cosa? ¿Fue Daniel que le va a decir que es grande? No. Y menos que... La mesa chica. Y menos que está pasadito. No, para nada. Saludos a Daniel. Yo ya voy en camino. Sí, saludos a Daniel. Saludos a Paulo también en los controles. Saludos a quienes nos escuchan. A toda la audiencia. Con un placer muy grande de hacer este programa nuevamente, ¿verdad? Yo quería hacer los 9:30. ¿Por qué? ¿Y qué pasó otra vez? 9:30. Para repetir el... ¿Para dar los goles? Claro. ¿Cuáles? No hacemos más 9:30. No hacemos más 9:30. ¿De qué me hablas, no? Bueno, saludos a todos, entonces, y grandes bendiciones. El equipo ora para que cada uno de los que nos ven, nos escuchen, tengan muchas bendiciones en su vida, en su familia, en sus quehaceres. Muy bien, vamos a empezar con una oración, entonces le pedimos a Pablo que tenga la bondad. Oramos. Querido Dios, te damos gracias por este día que nos regala, Señor, que podemos estar nuevamente en el diálogo de fe. Pedimos que nos guíes en el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, seguimos estudiando el libro de Juan, como lo hacemos asiduamente los jueves. Hoy vamos a estar en el capítulo 16, del versículo 17 hasta el final, si podemos llegar. Hasta el final del 17. Exactamente. No voy a estar al final de Juan. Muy bien. Freddy, el programa pasado hablamos un poquito de que los discípulos ni siquiera lo escuchaban mucho a Jesús, o sea, el significado, o sea, audiblemente lo estaban escuchando, pero no estaban entendiendo porque no le prestaban mucha atención de tanta tristeza que tenía, ¿no? ¿Cómo sabía Jesús del dilema que los discípulos tenían? Y le voy a pedir a Pablo si puede leer del 17 al 19. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y ¿por qué voy al Padre? Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que había. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? ¿Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? Qué interesante, ¿no? Como que Jesús les habla de esta manera, creo que yo tampoco entendería mucho, ¿no? Exacto, no entendía. O nada. Y muchas veces con respecto a Dios parecemos los gurises chicos, ¿no? Yo me acuerdo que antes, cuando no nos animamos a preguntar algo a los mayores, no, dale vos. No. Y me hace, los discípulos me hace acordar a cuando nosotros éramos chicos, ¿no? Y no nos animábamos a preguntar algo, ¿no? Y todavía uno se acuerda cuando era chico, ¿no? Y si tendremos memoria, ¿no? Pero vemos ahí a los discípulos, entonces su estado de ánimo, y bueno, vemos que ellos tenían dudas, y vemos también que no se animaban a preguntarle, ¿no? Y además, también como veo al leer esto, como diciendo, creo que se nos volvió un poco loco Jesús, que nos está diciendo, un poco raro, ¿no? Un poco raro, que es esto, y que va, y que no va, y que viene. Y bueno, ahí Jesús, la pregunta era, ¿cómo sabía Jesús lo que le estaba pasando a los discípulos? Y ahí en el versículo, si no me equivoco, es el 19. Acá en esta versión de ahora dice que se dio cuenta, pero en otra versión dice que Jesús conocía los pensamientos de los seres humanos, y si quieren vamos a
a rebotar en los 4 evangelios. Vamos a buscar en Mateo, en Marcos, en Lucas y algún versículo en Juan de qué conocía Jesús de las personas, ¿no? Mateo, si querés Pablo, busca Mateo 12, Bien. Marcos capítulo 2 y yo voy a buscar en Lucas 6. Y ahí habla un poco acerca de qué era cómo conocía Jesús a las personas, ¿no? Mateo 12. Mateo 12, versículo 25, a ver Pablo que nos Bien. dice. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Muy bien, ahí es la clave entonces para lo que estamos analizando ahora, es que Jesús conocía los pensamientos de ellos, ¿no? Y quedémonos con esto que estamos leyendo en los versículos. Jesús conocía los pensamientos. Marcos, capítulo 2, versículo 8. Jesús se dio cuenta enseguida en su espíritu que era eso que ellos estaban pensando y les dijo: ¿por qué ustedes están cavilando esas cosas en su corazón? Ahí está, cavilando era, yo busqué acá porque no sabía qué era. Dice que reflexionar con preocupación, minuciosamente, acá dice removiendo, buscándole poner, vamos a decirle, la quinta pata del gato, ¿no? Ajá. Y él sabía lo que ellos estaban pensando, ¿no? O maquinando, Jesús. Lucas, capítulo 6, versículo 8 dice, si querés Pablo, buscale Juan 2, ahí. Volvemos de nuevo a Lucas capítulo 6, versículo 8, si le quieren buscar, dice que mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio de él, y levantándose se puso en pie. Jesús conocía el pensamiento, dice acá, de las personas que estaban ahí. Y Juan capítulo 2, versículo 25. ¿Te ayudo a buscar Juan? Tengo Está. capítulo 2, Dijimos al versículo principio. 25. ¿Sí? Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Ahí está, lo que hay en cada uno del ser humano Jesús lo conocía. Y la pregunta es, ¿qué pasaría si estaría Jesús en esta mesa acá sentado con nosotros? Y nosotros sabiendo que Él sabe lo que pensamos, ¿no? Y eso sabe Jesús de cada uno. La pregunta sería, ¿cómo estaríamos nosotros al saber esto? Los discípulos, si adelantamos, ahora volvemos al capítulo que estábamos en el 16 y buscamos el versículo 30, que después lo vamos a leer, que está un poquito más adelante. Allí dice, en esta versión: ahora vemos que sabes todas las cosas y que no hay necesidad de que nadie te haga preguntas. O sea, se dieron cuenta los discípulos de esto. Por esto creemos que has venido de Dios. Cuando estabas explicando el versículo de Juan 2.8, Sí. Me vino a la mente que, claro, ¿cómo no vas a saber lo que hay adentro del hombre si él lo dice? Ya lo hizo. Claro. Y claro, esto es lo que también nosotros tendríamos que entender. Claro, no hace falta que le preguntemos a Jesús, porque Él vino de Dios. Ojalá que cada uno de nosotros pueda tener no el miedo de lo que estemos pensando y que Dios conozca, sino reconocer de que Él es Dios y gracias a eso acercarnos a Él, no con confianza, no con miedo de lo que pensamos. ¿Satisfizo la respuesta? Sí, totalmente. A mí también. Es más, hoy leía un versículo referente al librito este que se repasa en la escuela sabática, y justo había, no era del día, hoy jueves, creo que estaba leyendo el día martes o miércoles, y me gustaba una parte de este librito que estábamos leyendo en la escuela sabática, que decía eso, algo parecido, ¿no? Nosotros no tendremos que tener miedo si entendemos realmente qué quiere Cristo para nosotros. Sí. Y yo creo que, como decía Freddy, ¿no? que nada está oculto para Cristo, pero que a la vez no tendremos que tener miedo, porque lo que venimos leyendo en todo Juan es esperanza para todos, es una segunda oportunidad, es que Él muere por nosotros. Quiere darnos su Espíritu Santo, o sea, el de otro consolador. Exacto. De acompañarnos. Entonces, más allá de que nuestra mente siempre se va a algo malo,
realmente tenemos esa esperanza de que, bueno, Cristo conoce esos errores nuestros y nos da una segunda oportunidad siempre, ¿no? Entonces, me justo quedé enganchado eso que dijo Freddy, que me gustó. Sí, y a mí me llamó la atención y yo no lo iba a decir porque no tiene que ver con este tema, pero todo tiene que ver. Todo tiene que ver. Pero a lo que vos hablaste de eso ahí, yo pienso siempre en lo siguiente. Dice Dios en el Antiguo Testamento todavía venir y estemos a cuenta. Vamos a charlar, vamos a... ¿no? Entonces, muchas veces nosotros tenemos pecados. Muchas veces Sí, tenemos pecados. Sí, tenemos. Pero muchas veces tenemos algunos pecados que nos atormentan. Y tenemos miedo de contarle a Dios, porque ¿qué va a decir Dios de mí? Pero Dios ya lo sabe, como tú estabas explicando, No hace falta. conoce todos los pensamientos. Entonces, si Dios lo sabe, y lo único que hace falta para que yo sea salvo es pedir perdón a Dios, pedir su redención, entonces, ¿por qué no pedirlo? A veces nos quedamos con la culpa años y años y años y morimos con la culpa sin ser perdonados solo porque no nos animamos a confesar aquel error que cometimos. Por orgullo a veces también. Sí, muchas veces por orgullo, pero muchas veces, ¿cómo le voy a decir a Dios que yo qué sé, que me robé una gallina del vecino? Y acá en los versículos que vamos a seguir leyendo, ahí lo explica Jesús, ¿no? Que dice que yo ni tengo que rogar al Padre porque Él ya los ama. Qué lindo, ¿no? Ahora, Pablito, ¿qué quiso decir Jesús con que algunos se iban a alegrar y otros se iban a entristecer con las cosas que iban a pasar? ¿Te animás, Freddy, a leer los versículos 20 al 22? 16, 20 y 22 dice... No sé si no querés leer en aquella Sí, está Diola, ¿no? Sí. versión, ¿sabes por qué? Para confundirlo un poco a Pablo. Vale, vamos a confundirlo. Vamos a ver. Les aseguro que ustedes llorarán y estarán tristes, mientras que la gente del mundo se alegrará. Sin embargo, aunque ustedes estén tristes, su tristeza se convertirá en alegría. Cuando una mujer va a dar a luz, se aflige porque ha llegado la hora, pero después que nace la criatura, se olvida del dolor a causa de la alegría de que haya nacido un niño en el mundo. Así también ustedes, el 22. ¿Hasta ahí? Bien. O el 22 también. El 22 también. Así también ustedes se afligen ahora, pero yo volveré a verlos, y entonces su corazón se llenará de alegría, una alegría que nadie les podrá quitar. Interesante toda la simbología como lo explica, inclusive da ese ejemplo, ¿no? del cambio de dolor o tristeza a la alegría en lo que sería tener un hijo, ¿no? Pero está buena la forma que lo presenta, porque ellos no tienen idea, no se están dando cuenta de que Cristo iba a morir. Ajá. Menos de qué forma, más allá de que las profecías quizás te daban pautas, pero ellos estaban perdidos. Siempre vemos a los discípulos agarrando por cualquier lado, Sí. ¿no? Y bueno, también Jesús le hablaba un poco difícil, medio complicado como les hablaba, pero Yo creo que les hablaba medio así porque él dijo que para que cuando sucedan las cosas ustedes entiendan. Exactamente. No se preocupen ahora. y qué es lo interesante, el juego de emociones que hace, ¿no? Alegría, tristeza. Primero tristeza, después alegría. Entonces, si pone primero tristeza, es porque algo malo tenía que ocurrir, ¿no? Y ya eso, o sea, lo hizo en algo simple, dos emociones nomás, algo entre medio, y bueno, como vos decís, más adelante se van a dar cuenta que es, más adelante se dan cuenta que es, no vamos a spoilear el final de esto, ¿no? Pero esta idea va referenciándose realmente a la muerte de Cristo, que iba a tener, ¿no? Ya las horas venían contándose, un reloj que iba a marcha atrás en el tiempo, y realmente iba a haber tristeza, por un lado, de que Cristo estaba siendo crucificado, me imagino en ese momento. Subrayé algo en mi versión, en el versículo 20 que leía Freddy, que dice que mientras uno iba a estar lamentando, por el otro lado iba a estar el mundo Contento. se alegrará, contento, ¿no? Y en la Biblia, cuando se habla del mundo, casi siempre no es solamente hablar de personas, sino también en este gran conflicto, los agentes del mal, digamos. Satanás era el que estaba más contento en ese momento que Jesús moría, Claro. ¿no? Pero a la vez
hay algo que me gusta mucho, el versículo 22 que estaba leyendo Freddy. ¿Te animás a darlo de vuelta, Freddy? El 22, por favor. El 22 dice: así también ustedes se afligen ahora, pero yo volveré a verlos, y entonces su corazón se llenará de alegría, una alegría que nadie les podrá quitar. Me gusta la frase, os volveré a ver, o yo volveré a verlos, como dice esa versión, porque es una certeza que daba Cristo de que después del momento amargo, de la tristeza, venía el momento de alegría, y al final lo resalta más, ¿no? Nadie va a quitar ese gozo. Qué lindo, ¿no? A mí me llamó la atención, no le había prestado la atención a las veces que he leído Juan, porque hasta Cristo mismo tenía ese miedo o esa tristeza que inclusive le dice a Dios, ¿no? Si es posible pasar de mí esta copa, que pase esta oportunidad, pero yo hago tu voluntad. Pero a la vez leo esto y leo la certeza de que Jesús tiene la certeza de que iba a resucitar y que iba a ganar esa batalla contra la muerte, ¿no? Entonces me gusta esa palabra, esa frase, o volveré a ver. Y creo que cuando Jesús te la decía es porque iba a pasar. Ellos ya habían vivido cosas donde Jesús le dijo algo y sucedió. Entonces, esas palabras creo que son parte también de esa alegría futura, ¿no? Y eso de que no, por un tiempo no me van a ver y después me van a volver a ver, ¿a qué se refiere específicamente? En este caso, más allá de que el otro jueves habíamos hablado de que Sí. los teólogos hablan de dos temas, Sí. que podrían ser los dos temas inclusive a la vez, ¿no? De Sí. la muerte de Cristo, de ese fin de semana donde Él muere crucificado un viernes, el domingo resucita, descansando el sábado, y también de su ascensión al cielo, de no estar con nosotros y volver, y nosotros lo veremos nuevamente, ¿no? La segunda venida. En la venida que está el futuro. Exactamente. Cualquiera de los dos se puede aplicar, solo que ahora en esta mezcla de emociones, quizás podemos acercarnos más al primer ejemplo, ¿no? Que sería la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección, que traería esa alegría que ya nadie podría cambiar, porque es una victoria asegurada. Muy bien, en los versículos que siguen, 23 y 24, dicen: aquel día ustedes no me preguntarán más nada. Y acá yo creo que hay una mezcla de las dos cosas, como tú decías, ¿no? Porque en aquel día ustedes ya no me van a preguntar más nada. Yo creo que ahí ya se está refiriendo a la segunda venida de Cristo, post segunda venida, porque ahora cuando Jesús muere y resucita, le preguntaron cosas todavía. Pero él ahí le está diciendo: no me van a preguntar más nada. Yo les aseguro que mi Padre les dará todo lo que pidieran en mi nombre, y ahí parecería que regresa de nuevo al momento actual. Hasta ahora ustedes no pidieron nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que la alegría de ustedes sea completa. Y me hace pensar de que este pide y recibirán ya no se refiere a la vida eterna, sino que se refiere todavía ahora. Porque ¿para qué vamos a pedir algo en la vida eterna si vamos a tener todo? Entonces, o sea, yo lo estoy razonando así, y ustedes, si quieren, métanle fuego nomás, porque para eso estamos, para sacar el juguito a lo que podemos hacer acá. No, ahí tenés el detalle que a mí me resuena mientras leías el versículo, ¿no? De pidan en mi nombre, y me voy al momento en los evangelios donde Jesús le enseña a orar, y dice el nombre de Cristo, Sí. en mi nombre. Todo lo que pidieras en mi nombre, el Padre Exactamente, ¿no? Y es como terminamos una oración clásica, ¿no? Una plegaria. Claro. Es el nombre de Cristo, amén. Claro. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, en Jesucristo. Y es en la victoria, o sea, yo lo veo. Ahí está. Capaz que ibas a eso. No, a eso iba, claro, porque todavía la victoria no estaba por venir, ¿no? O sea, sí, como decís vos, Jesús, él tenía fe en el Padre y hacía todo lo que... Pero acá es como que Jesús, creo que todavía no tenía la aprobación del Padre hasta no cumplir la misión, ¿no? Que después hay unos detallecitos muy buenos ahí que bueno, él tenía que confirmar que su sacrificio era aceptado por el Padre, ¿no? Exacto. Hasta no tener esa seguridad. Por eso ahí también la partecita que dice: por unos días no Por unos días, y ahí, después van a ver de vuelta. ahí está. Claro. Esto era como firmar un vale, ¿no? Pero había que después pagarlo. Exacto. ¿Qué cantidad de enseñanza tienen estas narrativas
y no hay duda de que uno las lee y piensa, esto no puede haber sido una cosa imaginaria o inventada por la mente humana, sino que inspirada, como dice la propia Biblia, por el Espíritu Santo, porque son palabras que fueran certeras y actuales para ese momento, y son certeras y actuales para este momento, y van a ser para el futuro también. Entonces, qué rico que es que es la Biblia. Si nosotros nos apoyamos en la palabra de Dios y vamos a Cristo por medio del Espíritu Santo, como tú decías recién, vamos a recibir las cosas que le pidamos a Dios. Y entonces, todo lo que pidan en mi nombre, dice, hasta acá ustedes no pidieron nada en mi nombre. Claro, y si lo tenían. Claro, estaba ahí. Claro, Jesús lo tenía ahí. Claro. Ahora pidan y recibirán, para que la alegría de ustedes sea completa. Tenemos que remitirnos a, no sé si es Juan o es Pedro, que dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal, o Santiago, no sé, capaz que sea Santiago. Piden y no reciben porque piden mal, porque piden ¿para qué? Para sí mismo. Para sí mismo o para vuestros deleites, como dice otra versión. Entonces, cuando nosotros pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios, en las cosas espirituales vamos a tener, y vamos a tener también en cosas físicas, en salud, por ejemplo. Hay tantos casos. Yo he visto mucha gente que por oración de personas que se unieron en oración, Dios respondió, ¿verdad? Y los ha sanado. Y también conozco de gente que se ha prestado, por ejemplo, que no tiene para pagar la luz, está mal, y le dice, Señor, tengo que pagar la luz y no me la cortan, y de algún lugar aparece, ¿verdad? Y me hace acordar esto de que la alegría es completa con Salomón, ¿no? Que Salomón él fue rey joven, y entonces el sueño Dios le dijo que pidiera lo que quisiera, ¿no? Tipo como era esa lámpara que deseo del genio. Ahí está, y no le dio límites, y como Salomón no pidió para él, sino que pidió para gobernar el pueblo y hacer la obra de Dios, y como Dios le dio todo eso, pero le dio todo lo otro, ¿no? Salud, bienestar material, o sea, por consecuencia, cuando uno pide según la voluntad de Dios, como dice acá, la alegría es completa, porque no estás pensando en esas cosas, sino que pensás en hacer la voluntad de Dios, y todo viene por añadidura, sin buscarlo, sin pedirlo, pero Dios lo da. Lo veo con ganas de hablar, ¿no? Que siga hablando. Vamos a ver una pregunta. A ver. La pregunta, Jesús habló mucho de forma figurativa en todo su ministerio. Pero en estos versículos que Pablito, si me haces el favor de leer del 25 al 28, dice Jesús que no lo haría más así. ¿Por qué? Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Muy bien. Acá entonces empezamos con el 25, que dice, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Y si salteamos y borramos algunas palabritas del 26 y borramos la primera parte del 27, dice, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Y podemos seguir leyendo, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Podemos evitar todo lo otro que son explicaciones válidas, que Dios nos ama. Jesús no precisa rogar, porque Dios ya amó tanto al mundo que lo envió a Él. No es que Él tiene que pedirle, por favor, Dios ama a los seres humanos, sino al revés, que nosotros lo amemos a Dios. Esa es la intercesión que hace Dios. Pero aquí dice, va a hablar claramente, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Esa es la bendición del que cree en Dios. Ya las cosas como que se le clarifican, podemos decir más que
al resto del pueblo, que tenía que hablarle en parábolas, cuando enseñaban parábolas, para que no le quitaran eso que Jesús estaba sembrando, sino que después ellos pensaran y hilvanaran las enseñanzas, pero era como para proteger esa enseñanza. Acá ellos no precisaba, vamos a decir, codificar lo que él quería decirles, se lo decía directamente porque ellos habían amado a Jesús y habían reconocido que él venía de Dios, o sea que él era Dios, lo conocían como el Mesías. Por eso era que a ellos no le iba a precisar ya andar con rodeo, podemos decir, le iba a decir la palabra directamente. Y está bueno el versículo 28 también, porque ahí como que se resume las grandes creencias del cristianismo, salir del Padre, o sea que la preexistencia de Cristo, él era Dios, dice allí, he venido al mundo, o sea, la encarnación, salió, él es Dios, vino al mundo y ahora dejo el mundo y voy al Padre, o sea, la ascensión, es como que condensa los grandes hitos del cristianismo, ¿no? Allí en el versículo 28 se lo estaba diciendo clarito a los discípulos, sin rodeos. Y si vamos al versículo 13 y 14, acá del capítulo 16, ahí vamos a recordar de nuevo, o el Espíritu Santo nos va a hacer recordar de nuevo, que cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oye y les hará saber las cosas que van a suceder. Él me honrará a mí porque recibirá lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes. O sea que Él iba a hablar también por la otra persona de la deidad, por el Espíritu Santo directamente, ¿no? Todo lo que Él había hablado, más lo que el Espíritu les iba a enseñar de ahora en adelante, directamente. Qué notable, ¿no? Un cambio positivo, ¿no? Porque parece abandono, pero en realidad no es abandono, es un avance. Van creciendo en el conocimiento de Dios, creciendo. Era como que, como decíamos hoy, no entendían nada, pero en una, cuando iba a venir el Espíritu, iban a empezar a comprender y a entender y a hilvanar, y esto era así, esto era así, esto era así, y era como que se le empezaba a armar el rompecabezas. En un programa más adelante vamos a tener que hablar un poquito de lo que está haciendo Cristo por el mundo ahora, porque Él en esto que estaba por ocurrir estaba viniendo como el sacrificio prefigurado en aquellos sacrificios que se hacían en el santuario terrenal. Ahí está. Entonces, ahora Él muere como sacrificio, pero tenemos que recordar que en esos rituales que Dios había instaurado para el pueblo de Israel y para toda la humanidad, también existía el sacerdote y el sumo sacerdote. No lo vamos a explicar ahora, pero ya lo vamos a hacer. Cristo en este momento estaba por ser el sacrificio, pero también participa como sacerdote y como sumo sacerdote. Y después vamos a hablar también del papel que tenían, cómo funcionaba y por qué y para qué funcionaban los sacerdotes y el sumo sacerdote. Porque son cosas muy interesantes que nos sirven para comprender más de nuestra salvación. Y ilustran o muestran la obra que Jesús iba a hacer, ¿no? Las distintas tareas. Porque no es que Jesús, claro, no es que Jesús agarró, vino a este mundo, enseñó un montón de cosas, sanó gente, se murió, resucitó y ahora terminó, ahora que la humanidad se revuelva. Sigue todavía trabajando por la salvación del ser humano, por vos, por Pablo, por vos, por mí, por nuestras familias, por el mundo entero. En el versículo 29 al 32, Pablito, quiero que me lo expliques un poquito. Aquí él se refiere como que ahora recién se están dando cuenta de dónde vino Jesús. ¿Tú lo podés leer? El 29 dice, le dijeron sus discípulos, y aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que ha salido de Dios. Jesús les respondió, ¿ahora creéis? Y aquí la hora viene y ha venido ya,
en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solos, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. ¿Hasta el 32? Sí, Bien. sí, sí, si nosotros quisiéramos, capaz que haríamos un programa de cada versículo, ¿no, Pablo? Es largo. Es largo. Y quizás más allá de mucha explicación, quizás podemos decir que también es algo como vos mencionabas, Miguel, que recién ahora quizás empiecen a entender ellos realmente todo lo que Jesús le venía diciendo y ellos no entendían en ese momento, porque acá me da a entender como que recién ahora entienden de que sale de Dios, como que recién le salió la ficha y siempre ellos estaban, o sea, Jesús trataba de inculcarle esa idea de decir, yo soy Dios, yo vengo de Dios el Padre. Yo soy. Claro. Y recién ahora le están diciendo, venís de Dios, ¿no? Y esto, a mí me gusta esa idea, rescato esa idea más allá de todas las que podemos sacar de estos versículos, como decía Miguel, que todos tenemos nuestros tiempos para entender a Dios, ¿no? Ellos estaban al lado de Jesús les estaba hablando, estaban en esa época de la promesa, y hasta a ellos les costaba entender. Nosotros, que tenemos que vivir un poco más por fe, porque no lo vemos, nunca lo vimos a Jesús, nunca vimos a Dios, tenemos la Biblia, algo de lo que hablamos el lunes, ¿no? Que por la Biblia nos alcanzaría, ¿no? Pero más allá de eso, como somos todos diferentes, todos tenemos tiempos diferentes también para entender lo que quiere Cristo para mi vida, ¿no? Entonces me gustó estos versículos pensando en eso, en que cada uno tenemos tiempos diferentes para entender a Cristo y que quiere Cristo venir en mi vida y que realmente lo que quiere es algo bueno, pero a veces me cuesta llegar a esa conclusión, como los discípulos que recién ahora dicen, no, en realidad sí, viniste de Dios, pero después de cuántos capítulos, de cuánto tiempo estando juntos y como que no entendiéndole las palabras, ¿no? Me gusta esa idea de... Sí, como que le dicen que ahora estás hablando claro, pero siempre les habló claro. Y ellos que no, tenían la mente en otra cosa, ¿no? Exacto, ¿no? Y a veces pasa eso. Yo me acuerdo cuando yo me llevé una materia a examen y después porque no me gustaba la materia esa, no me ¿Era así gustaba... de eso o de vez en cuando nomás? Tenía un promedio de llevarme una por año. Pero era para no romper el récord, ¿viste? Sí. Y esa materia como que yo me había negado, no sé si por el docente que estaba, y cuando fui a rendirla, digo, no, me toca abrir la cabeza, la materia no puede ser que no la entienda. Fue estudiar para el examen y la entendí toda. Yo digo, ¿cómo la entendí en todo el año? Y porque hay veces que es eso, como que no, la cabeza se te cierra y llega un momento de hacer el clic y entendés, pero hay un momento que estás un tiempo con la cabeza cerrada y no... Y es natural que nos pase, más con esto. Más bien es uno que la materia ¿no? Exactamente, es uno. Es la mente de uno. Es uno, claro, ahí yo estaba pensando cuando hablaba que a veces también estamos con alguien, pasamos tiempo, pero estamos tan preocupados en lo nuestro, y esto y aquello, y WhatsApp, y esto, y lo que tengo que hacer, que no le damos bolilla y le decimos como le decimos a Jesús después, ahora que te vas, y yo que quería estar más tiempo con vos, y cuando estás con él no le das ni bolilla. No lo aprovechás. No lo aprovechás, y era como, parece que los discípulos les pasaba lo mismo, estaba Jesús ahí como que no le daban valor, lo tenían ahí, ¿no? Cuando lo querían lo consultaban, cuando no, pero ellos estaban en sus cosas, ¿no? Claro, ellos querían que él fuera el rey, eso era claro, su ellos estaban en su mentalidad. Y ahora se estaban dando cuenta de que tenían que conocerlo a él, de estar ahí para conocerlo, no que Jesús hiciera lo que ellos querían, sino que ellos hacer lo que Dios mandaba. Exactamente. Y esto es interesante porque Jesús sigue haciendo predicciones, ¿no? La última partecita de este versículo 31 dice, ustedes me van a dejar solitos, pero yo no estoy solito, pues mi Padre está conmigo, ¿no? Exacto. Y esa seguridad la podemos tener nosotros también. Totalmente. Y es algo que nos da, a ver, esa frase es la que nos da seguridad enfrente de las teorías, ¿no? De cuánto se ha alejado Dios de nosotros, ¿no? Porque me ha tocado hablar con gente de que ve la realidad de la pandemia y uno dice, ¿Dios dónde está todo esto, no? Y realmente Dios no se ha alejado, como ustedes mencionaban, mencionando en estos textos, ¿no? Hay todo un plan de salvación que se está cumpliendo, lo que decía Miguel, que en otro momento lo explicaremos, la idea de un sacerdote, un sumo sacerdote,
de cuál es la forma de que el pecado se termine en el mundo, eso está sucediendo, digamos, en el cielo, o sea, está pasando a la par, no es que estamos solos, abandonados. Entonces esas palabras realmente, yo estoy con el Padre, son sumamente importantes, ¿no? Qué lindo cuando eso suceda, ¿no? Que no haya más problemas, más líos. Y el versículo 33 dice: yo les dije estas cosas para que en mí ustedes tengan paz. En este mundo ustedes tendrán aflicción. Con todo, tengan ánimo. Yo vencí el mundo. Quiero que me ayuden con esto, porque nosotros vemos de que el mundo, como lo dice en otra parte de la Biblia, dice paz, paz. Pero en realidad, cada vez que se habla de paz, por ejemplo en Medio Oriente o cosas así, algún misil va a campo enemigo, ¿verdad? Tienen que repelerlo y se arma de vuelta la trifulca. Sí. Si nosotros vemos los problemas que hay interfamiliares, intercontinentales, el continente antiguo, el continente nuevo, Estados Unidos, Asia, vemos todo que está todo en un hilito, ¿no es cierto? Está siempre, las tensiones están al máximo, parece que el hilo se va a reventar en cualquier momento. Y están hablando de paz, y están hablando de, bueno, vamos a trabajar por la paz mundial. Pero dice acá: yo no voy a dar esa paz, porque mi paz es diferente. En mí ustedes tendrán paz, la paz verdadera. En este mundo ustedes tendrán aflicción, pero tengan ánimo porque yo vencí el mundo. Cuando tú hablabas de que se alegrarán, y que se alegrarán las huestes enemigas, las comandadas por Satanás, el enemigo de Dios, sin duda que cuando Cristo empieza a ir hacia el Calvario, empieza toda aquella transición de aquel juicio bastante trucho que hubo y todas esas cosas, nosotros vemos de que el enemigo sí estaba pensando, bueno, acá a Jesús lo liquidamos y se terminó y nosotros vamos a vencer con el mal, pero se estaba cumpliendo el plan al pie de la letra como Dios lo había planificado para salvar a la humanidad, para salvarnos a nosotros que estamos acá, para salvar a los que nos están escuchando y viendo. Entonces es muy importante que nosotros tengamos ese ánimo que Jesús nos dice, porque Él venció el mundo. Cuando Jesús muere en la cruz y después resucita, que ya lo vamos a estudiar esto en unos días un poco más adelante, vemos de que realmente Dios triunfó sobre el enemigo. ¿Qué me pueden hablar ustedes de la paz que el mundo da, la paz que da Cristo también, si ustedes la han visto en sus propias vidas, tanto la turbulencia como la paz? ¿Cómo sucede eso en nuestras vidas? Cuando uno conoce a Dios, no hay paz. Lo digo por experiencia, en mi caso fue así, una lucha, uno tiene que pelear contra uno mismo, ¿no? Y no hay paz hasta que o gana uno o gana Dios, no hay como una tregua. Y hoy en día es lo mismo, el Hijo de Dios está por venir, como él decía, ¿no? Cuando una mujer está por dar a luz sufre, ¿no? Porque los dolores de parto vienen. Cuando Eliseo estaba, me acuerdo, había que hacerle masaje a la cintura, pues se le calambrar la cintura, aunque ella le hicieron cesárea, pero hizo trabajo de parto y no es lindo, se sufre, se pasa mal. Acá Jesús dice que vamos a sufrir, ¿no? Y cuando el Hijo de Dios esté por venir, el enemigo va a hacer la vida imposible a los seres humanos, hasta el límite. Dice que va a haber una angustia como nunca hubo en el mundo, ni la habrá, dice la palabra de Dios. Eso va a ser porque el Hijo de Dios va a venir y Él va a hacer que esos dolores de parto sean muy fuertes. Él lo dijo Jesús acá. Pero Él dice, confíen, yo he vencido al mundo, ¿no? Jesús va a volver a pesar de todas las contras que haga el enemigo. Y claro, sufrimos todos, en esto entramos todos. Y bueno, pero acá dice que Él,
yo he vencido al mundo, y como lo leíamos en otros versículos, después de este dolor dice, la alegría va a ser completa. Cuando la madre tiene al hijo en sus brazos, se olvida de todo el sufrimiento que pasó, y eso es lo que promete Dios. Vamos a pasarla, no bien, pero después la alegría va a borrar con todo ese sufrimiento que hemos pasado. A mí me gustan las ubicaciones que da este versículo, porque dice, en el mundo está la aflicción, ¿no? No dice, en el mundo van a tener paz, ¿no? Porque lo que dice anteriormente dice, en mí tengan paz, ¿no? En Cristo. Y a ver, yo me lo traduzco para mí, en el plan de la salvación, en ese plan, en ese objetivo que nos da Cristo, en ese plan, ahí encontramos la paz, y no la encontramos en el mundo, ¿no? Y está bueno que Cristo te tire así la posta, digamos, que no te ande con palabreríos de, no, ahora que sos cristiano les va a pasar re bien, estás cuidado de todo, ya tenés la coraza y podés seguir, te canta la justa, decir, no, en el mundo está complicado, pero en mí vas a tener paz, ¿no? Por esto, como decía vos, Freddy, lo dice al final, ¿no? Porque yo vencí al mundo, ¿no? Y esto me lleva a pensar de que nosotros no podemos sacar a Cristo de la ecuación, ¿no? Que es peligroso, porque a veces algunos lo sacan, como que Cristo no fue alguien que estuvo en la tierra, una persona muy sabia de la tierra, ¿no? Pero Cristo no se lo puede sacar de la ecuación, porque si lo sacamos de ese versículo, solo nos queda que hay aflicción en el mundo, nada más. Exacto. Yo veo como que, y lo dice el sabio Salomón, no tanto el que confía en Dios como el que no confía, les pasa lo mismo. Sí. Y el sol sale para justos e injustos, llueve sobre justos y llueve sobre injustos. Vienen las cosechas buenas para los justos y vienen para los injustos. Exacto. Ahora, ¿en qué nosotros podemos encontrar de que el que confía en Dios puede tener paz? Y yo les doy un puntapié así. Nosotros vivimos con aflicciones, como tú decías, ese encontronazo entre mí mismo, ¿no es cierto?, entre servir a Dios y no servirlo. Y yo pienso, Pablito, de que cuando nosotros tenemos una carga emocional por causa del pecado, ahí tenemos tribulación. ¿Cuándo entraría la paz que Jesús nos da? La paz, a ver, es algo que, a ver, esta tribulación que vos decís, o esa carga, podemos ejemplificarla, la palabra carga, con una mochila, ¿no? Y a veces yo me pregunto eso, ¿no? ¿Por qué no nos sacamos la mochila tempranito en el día? Si la podemos dejar en un lado y caminar sobrados, a que cargar todo el día con la mochila, innecesariamente, si la podemos dejar en algún momento, ¿no? Y allí en la Biblia nosotros encontramos que podemos dejar esas cargas en Cristo, ¿no? De dejar eso que nos preocupa, que nos tiene mal, dejarlo, ¿no? Y yo siempre motivo, dejarlo al principio de la mañana, o sea, arrancar el día y dejar las pruebas, o sea, todo lo que te venga en el día, el proyecto, todo lo que tenés que te consume energía porque te deja cansado, el estar todo el tiempo pensando en esto, ¿cómo lo voy a hacer? No puedo hacerlo, como los muchachos que estaban en la barca, se les viene la tempestad y en vez de llamarlo, despertarlo a Jesús, se van a luchar con las cuerdas. Claro. Si podían, tenían la otra opción de ni transpirar en ese momento, ¿no? Lo mismo nosotros, podemos dejar esa mochila, esa Tener carga. un día livianito. Exactamente. Y qué tal dormir bien también. Y obviamente, ¿no? Podríamos pedirle perdón por todas las cosas a Dios antes de acostarnos a dormir y dormiremos bien. Exactamente. Freddy, hace una oración, invito. Sí, cómo no. Dios nuestro, te damos muchas gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra, porque estar aquí en este lugar. Te pedimos que tú estés con cada uno de los oyentes, Señor, que tu Espíritu Santo esté con cada uno. Tú nos conoces, como hemos leído hoy en tu palabra, a cada uno en forma particular, y te pedimos para que tu Santo Espíritu pueda estar con cada una de las personas. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te lo agradecemos. Amén. Amén. Te deseamos un buen descanso, pero para que descanses bien,
te pedimos que te arrodilles y le pidas a Dios que te bendiga, te dé una buena noche y te libre de todos tus pecados. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga.